Apreciados estudiantes del curso de formulación y evaluación de proyectos, cordial saludo. Iniciamos nuestra sexta semana de trabajo con el tema correspondiente a lo que es el análisis de riesgos. Recuerden que durante las semanas anteriores hemos desarrollado conceptual y teóricamente los temas que están apuntando siempre a la toma de decisiones de viabilidad y no viabilidad del proyecto. En este caso corresponde pues el análisis de riesgo también como uno de los insumos fundamentales que se toman para las decisiones precisamente de la viabilidad de los proyectos de inversión. Ya en nuestra última semana, la semana 7, estaremos haciendo un último estudio que es precisamente el estudio financiero con las herramientas financieras que terminarán por definir precisamente esa decisión de la viabilidad del proyecto como tal. En esta semana entonces vamos a desarrollar unos temas fundamentales concernientes precisamente a lo que es la gestión del riesgo como tal. Vamos a analizar algunos conceptos fundamentales. Los invito a que, como siempre, hagan una revisión exhaustiva y minuciosa de los materiales publicados en el aula. Cada uno de estos capítulos pues tiene sus contenidos en términos de lo que es la gestión del riesgo, el análisis de los riesgos, la descripción del riesgo como tal, los métodos de análisis de riesgos, por qué identificar riesgos, cómo identificar los riesgos y la valoración de los riesgos como tal. Siempre, como les he insistido, es conveniente realizar antes de enfrentarnos a la realización de actividades evaluativas, hacer la lectura juiciosa y minuciosa del material pues publicado en el aula virtual. A continuación les voy a explicar detenidamente en qué consiste para esta sexta semana la actividad de entrenamiento o entregable. En este caso constituye un análisis de caso. Voy a explicar detenidamente cuáles son los pasos para que ustedes puedan desarrollar este trabajo y entregarlo oportunamente. El primer paso es descargar el caso práctico, el cual vamos a descargar haciendo clic sobre esta imagen donde dice Case Study. Luego de descargarlo, pues obviamente ustedes van a realizar una lectura minuciosa y rigurosa de dicho caso. Es un caso real de formulación de proyectos en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Posteriormente a que ustedes hayan hecho la lectura de ese caso de estudio, de ese proyecto y de esa formulación, pues van a tratar de identificar en ese proyecto particular al menos 10 riesgos. Para esto, pues obviamente deben apoyarse en los contenidos publicados en el aula, como les dije, y particularmente en el capítulo del texto de Rubí Consuelo Mejía, denominado Identificación de Riesgos. Para visualizar este archivo, pues únicamente tienen que hacer clic sobre la imagen y los lleva a una, digamos, publicación que les va a permitir hacer una lectura juiciosa de lo que es la identificación de los riesgos. Y particularmente les sugiero que lean esta parte donde se establecen precisamente cómo identificar los riesgos empresariales, en este caso serían riesgos de un proyecto, los riesgos de, digamos, los tipos de riesgos que se pueden encontrar, que son los riesgos del entorno, origen del riesgo, tipos de riesgo, y ahí pues van a de pronto visualizar un poquito más los riesgos asociados al país, a la región, a la ubicación, cuáles son los diferentes tipos de riesgos a los cuales un proyecto se debe pues o se va a enfrentar en el momento. Muy bien, luego de que ustedes hagan una lectura pues de este documento, entonces van a poder hacer la identificación de al menos 10 riesgos para ese proyecto en particular. Luego de que ustedes hayan desarrollado, digamos, o hayan realizado la identificación de los riesgos, van a diligenciar una matriz de riesgos que la encuentran haciendo clic sobre esta otra imagen de aquí. Es un archivo de Excel en el que básicamente lo que van a hacer es valorar esos riesgos. ¿Y por qué? Porque recuerden que dentro de la temática de lo que es la gestión de riesgos, lo que se pretende primero es identificarlos, luego valorarlos en términos de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que tengan, para por último establecer acciones que tiendan a minimizar dichos riesgos, a evadirlos o a transferirlos. En esta matriz de riesgos pues vamos a seguir la metodología que se plantea allí, tanto en términos de la asignación de la probabilidad de ocurrencia como del impacto que tenga cada uno de los riesgos que ustedes
digamos, identificaron en el proyecto. La matriz es de muy sencillo manejo. Lo único que nos va a permitir es establecer una escala. Esta escala tanto de la probabilidad de ocurrencia como de el impacto que tenga, pues es una actividad que pueden hacer al interior de los grupos de discusión que ustedes tengan, de tal forma que puedan compartir opiniones y de alguna manera asignar una valoración pues un poco más real y cercana a lo que digamos podría ser pues este ejercicio. Aquí tenemos entonces nuestra matriz, es muy sencilla, esta es una macro muy sencilla. Aquí en esta parte pues vamos a escribir cada uno de los riesgos, digamos un título del riesgo como tal, porque posteriormente tendrán que elaborar un documento. Y aquí nos está dando pues en esta parte como la escala de valoración, en términos por un lado de la probabilidad y por otro lado de la gravedad o el impacto. Si el riesgo que ustedes identificaron tiene una probabilidad muy baja, le van a asignar 1. Si tiene una probabilidad baja de ocurrencia, un 2. Si tiene una probabilidad media, un 3. O si tiene una alta probabilidad, un 4. O una muy alta, un 5. Esto dependerá pues del análisis del riesgo como tal que se haga. Pero también vamos a adjuntar una gravedad del impacto, que también puede ser muy bajo, medio, alto o muy alto. Entonces vamos a suponer que alguien aquí está hablando de X riesgo. Digamos este es el riesgo número 1 que ustedes identificaron. El título pues ya ustedes se lo colocan. Vamos a hablar de que la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo es una probabilidad alta. Entonces le vamos a numerar con un 4. Y luego la gravedad del impacto, aunque tiene una probabilidad de ocurrencia alta, pues digamos que la gravedad que ustedes le asignan a ese riesgo pues es una gravedad baja. Entonces esto nos va que el valor del riesgo es un riesgo 8, es decir que tiene un nivel de riesgo apreciable. Vamos a suponer que por aquí hay otro riesgo que es el riesgo 2, en donde la probabilidad de ocurrencia digamos es muy alta, pero al igual el impacto y la gravedad también es un impacto alto. Entonces esta será un valor del riesgo de 20, es decir, es muy grave. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos datos entonces? Con estos datos lo que vamos a hacer precisamente es que para esos riesgos categorizados en la matriz que acaban ustedes de trabajar, pues van a diseñar posibles estrategias tendientes a minimizar dichos riesgos. En esa estrategia pues usted va a describir claramente la estrategia que se debe implementar y a explicar la forma como su implementación apunta pues a minimizar tanto la ocurrencia como tal o el impacto per se. Por último, entonces ustedes van a elaborar un documento, un informe final, en el que primero en una página máximo van a contextualizar, digamos, sobre el caso de estudio, que ustedes ya, como les dije, van a descargar haciendo clic sobre esta imagen. Segundo, van a desarrollar los siguientes aspectos. Primero van a describir puntualmente cada uno de los riesgos identificados. Segundo, van a describir para cada riesgo una justificación que permita interpretar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto asignado por ustedes. Van a describir entonces las estrategias diseñadas para minimizar el impacto de cada riesgo. Y obvio, no olviden adjuntar en la portada del informe los nombres de las personas que integran el equipo, dado que, como se da la instrucción, este trabajo se puede elaborar en equipos hasta de 3 estudiantes. Recuerden que solamente se entrega un trabajo por equipo, haciendo clic pues aquí en la actividad de la semana 6. Espero entonces, compañeros, que haya quedado clara la actividad para esta sexta semana. Les reitero la necesidad fundamental de hacer la lectura de lo que es la gestión del riesgo como tal y el análisis de los riesgos con los 7 capítulos que tenemos. Un abrazo para todos y entonces estamos en contacto a través del grupo.